Hola Carlos, ¿me escuchas? Buena tarde. Sí, buenas tardes, maestra, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, bien, aquí estamos. Muy buenas tardes, Araceli, Fátima, bienvenidos, gustos en verlos. De nuevo aquí siendo lunes. Gracias por acompañarnos en nuestro ciclo de conferencias de recursos digitales. Hola, Stephanie, Arturo, buenas tardes. El día de hoy, como pueden ver en su pantalla, es una plática muy interesante para alumnos y profesores respecto a las revistas depredadoras y otras amenazas en la publicación. Va a ser de mucho agrado. Estamos con el experto, el profesor Esteves Carlos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Rápidamente voy a compartir. ¿Puedo compartir mi pantalla? Y vamos a irnos a nuestra página de dirección de investigación. Esta la pueden escribir a través de cualquier navegador. Dirección de investigación IPN. Vamos a darle clic aquí en la primera opción. Y como pueden ver, ahorita sí tenemos profesores. Aquí ya salió el apoyo económico para sus publicaciones. Los invitamos a revisar la convocatoria. Siempre va a estar aquí nuestro banner y ya próximamente vamos a tener el día 27, sí, el día 27 confirmo, presencialmente también una plática de El Sevier, muy interesante. Aquí ahorita vamos a ver el título y el viernes pasado dimos una plática, vino una ponente también de Estados Unidos sobre publicación con IEEE. La grabación se encuentra en nuestro canal de YouTube de Dirección de Investigación, por si gustan revisarla. Aquí podrán checar nuestras noticias respecto a nuestro director, el instituto, la plataforma de Pure, que también pertenece al CEBIE. Ya están todos los profesores del instituto, su perfil. Si ustedes desean hacer una estancia, pueden contactarlo a través de esta plataforma. Ahí está el correo para que los contacten. Aquí también hay otras convocatorias, distinciones al mérito politécnico, también pueden participar. Y pues aquí día con día, pues en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube aparecen noticias. Los invitamos a revisarlas. Y nuestra sección de recursos digitales está en la parte de servicios, recursos digitales. Hemos hecho un compendio de preguntas frecuentes de qué son los recursos digitales. Pues son libros, revistas, atlas que tienen al alcance a través de cualquier dispositivo solo teniendo internet. El acceso remoto, esto es que ustedes pueden tener a este compendio de revistas, de materiales desde su casa, puede ser en otro estado de la República y hasta en otro país. ¿Qué se les pide? Solo tener su correo institucional. Si aún no cuentan con él, vayan a la sección de cómputo de su escuela y también los egresados pueden tener correo de egresado y tener derecho a todos estos recursos. Las constancias de todas nuestras capacitaciones, les recuerdo que tardan 30 días aproximadamente en llegarles. Al final les estaré pasando el link para que hagan su registro, nada más checar que esté bien su nombre escrito y su correo. Y si tenemos aquí alumnos de posgrado, profesores, les comento que pueden tener gratuitamente su licencia de Turnitin, solo nos tienen que enviar un correo con su nombre, número de boleta o empleado y un correo, por favor, y los daremos de alta. Turnitin les comento que es una plataforma para detectar porcentajes de similitudes. Y aquí, como verán, está nuestro calendario. Realmente es el día 27 que nos va a visitar el Sevier. Estamos confirmando el horario. Va a ser en la Biblioteca Nacional Central. Aquí en Zacatenco los esperamos. Otro calendario que pueden revisar es calendario de eventos de investigación. Y aquí pueden revisar otros cursos, diplomados a nivel institucional. También le dan clic y vendrá toda la información, inscripciones, como ustedes pueden ver. Revísenlo. Muchos son muy interesantes.
Y pues en el caso del Sevier, está aquí Portal Biblioteca Digital IPN. Tenemos varios recursos con ellos. En multidisciplinarios, comento brevemente, está Pure, Science Direct, Saibal, Scopus. Y bueno, en otras pláticas nos enfocamos también a lo que es Clinical Key Student, Complete Anatomy, en el caso de ingeniería, Nobel. Entonces les invitamos a revisar todos estos recursos muy útiles para su investigación del Sevier. Pues lo dejo sin más ni menos. Muchas gracias por estar aquí, profesor. Gracias a ustedes. Estoy a sus órdenes. Bonita tarde. Muchas gracias, maestra. Muy amable en recordarnos a todos pues, todos estos recursos que tiene la universidad, que son supremamente importantes para todos y seguramente no solamente les va a servir para mejorar la calidad de su investigación, teniendo recursos, utilizando estos recursos de alta calidad, sino también ahorrar tiempo. Son herramientas que cuando ya las manejamos nos van a ahorrar bastante tiempo. Y pues bueno, como decía ahora la maestra Yanis, pues hoy vamos a hablar un poquito de revistas depredadoras y otras amenazas en la publicación. Esto es algo que está ocurriendo pues en básicamente todo el mundo, pero es importante que pues conozcamos algunos conceptos básicos acerca de esto y sobre todo si ustedes tienen dudas, pues no duden en preguntar. Para eso tenemos nuestro canal de preguntas. Mi nombre es Carlos Esteves, soy consultor de temas de gestión de investigación para Latinoamérica Norte por el Sevier y es para mí un placer poder estar con ustedes. Bueno, este no tiene sección de preguntas y respuestas, pero hagámoslo en el chat. Y vamos a ver si nos da el tiempo para contestar preguntas entre la presentación, pero si no, al final las vamos a resolver. Entonces, vamos a ver rápidamente qué es Scopus. ¿Qué son las revistas que se llaman predadoras? ¿Cómo se ingresa una revista a Scopus? ¿Cómo se descontinúa una revista en Scopus? ¿Y cómo podríamos utilizar Scopus para encontrar revistas relevantes? Vamos a ver la naturaleza de esas publicaciones depredadoras y ver cómo Scopus aborda este tema. Entonces, solamente a nivel de recordatorio, Scopus es un sistema de información, es una base de datos referencial. Es decir, que no tiene texto completo, lo dirige a uno, le pone la liga para ir al texto completo, pero Scopus no tiene texto completo. Es un índice que contempla cerca de 7.000 editoriales. De esas solamente el 10% de los contenidos son del Sevier, el resto son de las demás editoriales. Tenemos no 2.500, sino 27.000 revistas, esto está mal, 27.000 revistas indexadas. Tenemos contenidos de todas las áreas del conocimiento, todas las áreas del conocimiento, incluidas ciencias sociales, artes, humanidades, todas las áreas. Y una cobertura global, Cuando una persona publica en un artículo que está indexado en Scopus, se le crea un perfil de autor, de forma tal que hoy tenemos 17 millones de perfiles de autor en Scopus. Y además de eso, 80.000 perfiles de instituciones a las cuales pertenecen estas personas o declaran que son pertenecientes. En Scopus vamos a encontrar métricas para las revistas, métricas de revistas, como son el Sitescore, el SNP y el SJR, el Chicago Journal Ranking, el SNP y el Sitescore. Algunos llaman a esto medidas de impacto. Hoy entendemos que no son de impacto, o sea que el impacto no es solamente eso, son medidas de relaciones entre citaciones y cantidad de documentos, algunas normalizadas como el SNP y el SJR y otras no como el Sitescore. Las métricas a nivel de artículo, métricas alternativas, lo que se llaman métricas alternativas o Altmetrics a nivel de artículo, las vamos a encontrar, son las métricas de PlumX. También tenemos algunas métricas a nivel de autor, así como ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, la cantidad de citaciones por artículo,
y para ustedes, los coautores, las áreas de investigación, bueno, otras métricas. Y además para los que tienen uso avanzado de Scopus, que la interfaz gráfica no es suficiente, pues tenemos APIs y herramientas analíticas integradas que nos van a permitir hacer análisis mucho más allá solamente de la consulta en Scopus. Para hacerse una idea, el CSAB, que es este comité de estas personas que están acá, ese CSAB es un comité de expertos, editores expertos, que seleccionan qué revistas, qué títulos, no solo revistas, qué títulos seriados continúan o salen del índice continuamente. Para que ustedes se hagan una idea de lo que significa el tamaño de la base de datos de Scopus, no todo el conocimiento puede estar o sea, no tenemos un sistema de información que colecte todo el conocimiento que está en el mundo científico revisado por pares a la fecha, inmediatamente. Ni siquiera Google puede hacer eso. Hay una cantidad de documentos que se demoran en estar disponibles para todo el mundo. Y con algunos cálculos podemos entender que existen cerca de 200.000 títulos académicos activos. De esos estamos hablando de seriados, títulos seriados, revistas o conferencias. 189.500 títulos activos podría haber. De esos, 96.000 más o menos deben ser los que existen y que son revisados por pares, que tienen este sistema de revisión por pares. Esto es muy importante porque el sistema de revisión por pares finalmente es el que permite que la ciencia como la conocemos pues pueda existir al ser revisado por expertos que son pares de nosotros. Y de esos 96.000 y tantos títulos, 27.000 están indexados hoy día en Scopus. Eso nos da cerca de un 28% de la literatura académica indexada por pares del mundo, que no es poco. Entonces, cuando yo estoy haciendo un análisis de temas de investigación, pues yo sé que este sitio de muestra es lo suficientemente significativo. Recuerden que tiene todas las áreas del conocimiento y es global, pues para yo poder generar cosas como un estado del arte, por ejemplo, o tratar de entender en qué consiste un tema de investigación hoy día. Pues bueno, Scopus ayuda al mundo de la investigación a tomar decisiones pues basados en información que es confiable. Por eso el proceso de revisión por pares, por eso el proceso de indexación es tan estricto, para que usted tenga la confianza de que la información que se está generando, que se encuentra allí en Scopus, pues es una información que ha sido revisada y que es una información confiable, que no son fake news, que no son historias sin ningún tipo de sustento. Y hoy vamos a ver de todos estos retos de la investigación que ustedes ven en el slide, pues cómo me sirve para tomar decisiones sobre estrategias de investigación. En este caso específico, sobre qué revistas en dónde publicar. Con un caso específico que es el tema de las revistas predadoras. Si ustedes quieren apuntar con su teléfono celular a ese código QR, los va a llevar a ese artículo, el de Predatory Journals, No Definition, No Defense, de diciembre del 2019 de la revista Nature, en donde nos dicen, por ejemplo, que las revistas y editoriales depredadoras son entidades que priorizan, esto es tratando de buscar una definición operativa de qué es una revista predadora, porque es que las definiciones de revistas predadoras son variadas y no hay un consenso acerca de lo que es de verdad o qué es específicamente una revista predadora. Todo el mundo sabe qué es, pero definirlo es muy difícil. Entonces, en este artículo, que es de los pocos que han dado una definición operativa de lo que es una revista predadora, editoriales, porque no son solo las revistas, sino editoriales predadoras o depredadoras, son entidades que priorizan el interés propio de la revista a costa de la academia, o más bien de las personas que dirigen ese instrumento que puede ser una revista o una editorial, a costa de la academia, y se caracterizan por ofrecer información falsa o engañosa
desviarse de las mejores prácticas editoriales y de publicación, como por ejemplo la revisión por pares estricta, la falta de transparencia y o el uso de prácticas de captación agresivas e indiscriminadas. Esto es básicamente lo que resume lo que es una definición operativa por parte de estos autores. Ahora, el tema de las revistas depredadoras es que ha crecido en el tiempo. Es un fenómeno creciente y está en gran parte alimentado por la posibilidad hoy día de montar, de crear sitios web, portales web, utilizando publicaciones que están en acceso abierto. Muchas de las malas prácticas tienen que ver con eso, con descargar todos los artículos de una revista de acceso abierto y montarlos en un portal para utilizarlo como fachada para un sistema de estafa, básicamente. ¿Qué es una publicación depredadora? ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues bueno, yo los invito a escuchar este podcast, es bien interesante, dura 32 minutos, ahí ustedes tienen el código QR para que puedan acceder a ese podcast y de todas formas, pues ahí está la URL para que ustedes puedan escucharlo. Es bien interesante y les va a dar una perspectiva diferente, pues bueno, complementaria de lo que yo les estoy diciendo y mucho más detallada al respecto, eh, de una forma diferente a través de un podcast. Como les decía, las revistas predadoras están en alza. Esto es una gráfica tomada de esta referencia, en donde lo que nos menciona es que entre 2010 y 2014 las revistas predadoras se aumentaron en el mercado, dicen allí, en Internet, más en África y Asia, dicen, y lo atribuyen a el abuso del sistema de acceso abierto, las prácticas de evaluación de la investigación. Esto tiene que ver con malas prácticas de evaluación en la investigación, por ejemplo, que en varios países se favorece o se premia o se incentiva la utilización de los cuartiles, por ejemplo, de las revistas para sistemas de evaluación de investigadores. Es algo que hoy entendemos que no es una buena práctica y que está recomendado de no hacerlo por ejemplo, la Convención de San Francisco, DORA, que claramente nos dice que no debemos hacer esto en modelos de evaluación. Y por supuesto, la presión para publicar internacionalmente de algunos sistemas, de algunos países, también hace que las personas, tratemos de irnos a cualquier instrumento que nos permita lograr esas metas sin tener mucho en cuenta o sin conocer que podemos estar cayendo en una estafa o en una mala práctica. Bueno, hablemos un poquito de la historia de esto. El término de publicación predadora fue acuñado por esta persona, Jeffrey Bill, que trabajaba en una universidad. Él eh, decidió hacer una lista en donde él decía, con los criterios que él determinó, cuáles revistas o cuáles publicaciones eran predadoras. Eso lo hizo en el 2010. Entonces se convirtió en el perro guardián, digamos, no oficial, de decir quién era predador y quién no. Sin embargo, pues esa lista se cerró el 17 de enero de 2017 y desde el 17 de enero de 2017 esa lista no se actualiza. El señor ya no quiere saber nada de eso porque al, al tener unos criterios personales sin haberlos discutido, pues hubo algunas editoriales que cuestionaron a la universidad por dañar su buen nombre y decir que eran predadoras cuando sus revistas no lo eran. Entonces, la universidad se metió en grandes problemas y esa lista dejó de mantenerse. Si ustedes encuentran la lista de Bill, que todavía está rondando por ahí en internet, sepan ustedes que esa es una lista que no es oficial, nadie
Eh, pues hay mucha gente que la actualiza, pero eso no está avalado por digamos, no es un estándar, ni está sujeto a una definición única y aceptada mundialmente. Entonces, el asunto es que estas revistas son predadoras porque predan a los investigadores. A menudo los investigadores son investigadores desprevenidos y algunos de ellos jóvenes, que están sacando sus primeros artículos para convencerlos a presentar sus manuscritos con el único propósito de ganar dinero de esos eruditos, de estos investigadores. Entonces, seguramente les va a llegar, o les ha llegado, o les llegará correos electrónicos diciendo que su investigación es fantástica, que usted lo van a encontrar en internet y que es un investigador fantástico en esa área de investigación y que lo están invitando a publicar en una revista, que va a ser muy rápido el proceso y que por favor envíe su manuscrito. Entonces ahora usted imagínese que está terminando su maestría, por ejemplo, y quiere sacar una publicación en una revista indexada. Entonces usted lleva 2 años trabajando en un proyecto de investigación y esos 2 años los tiene plasmados en un manuscrito. Y usted lo envía a una revista de estas que es una estafa. Entonces le van a sacar, diga usted, $50, $100, y usted dice, bueno, eso es pagable, y lo paga para que le publique. Aprovechándose del modelo de Gold Open Access. O sea, ellos utilizan el mismo modelo, solo que estas revistas no son verdaderas. Son portales falsos que no le van a revisar su manuscrito, seguramente podrían sacarle un PDF, un paper. Ese paper quedará en esa revista falsa, no acreditada, no revisada por pares, y su investigación va a ser publicada posiblemente por esa revista, que después va a ser descontinuada o va a ser marcada como predadora o con malas prácticas, y usted puede perder ese artículo que tanto le costó por publicar en un sitio inadecuado, aparte del dinero que le saque. Entonces, ese es el tema con las publicaciones predadoras. Pero no es la única forma de perversión, de torcer el sistema, de engañar a las personas. Entonces, existen otras formas. Por ejemplo, las revistas secuestradas, que en inglés se llaman hijack journals, que son revistas académicas legítimas, ¿cierto? Para las que se crean duplicados o sitios web falsos por parte de terceros o delincuentes malintencionados. Entonces, clonan el sitio de la revista para que usted crea que ese otro sitio es el verdadero y usted termina publicando en esa revista. Bueno, aquí ustedes tienen un ejemplo. El Yohul Journal con 2 portales. Entonces, díganme ustedes si son capaces de diferenciar ahí rápidamente cuál es la revista correcta y cuál es la falsa. Existen otras formas de publicación no ética. No, no necesariamente son ilegales, pero sí son no éticas. Y eso puede afectar el prestigio de usted como persona. Por ejemplo, las publicaciones donde el consejo editorial de la propia revista publica muchísimo, más de lo normal. Con revistas en donde la intensidad de artículos del mismo autor es más de 2 artículos en el mismo número. Esto es poquísimamente probable que ocurra. Que una persona tenga más de 2 artículos en un mismo número de una revista, eso es muy poco probable. Y un excesivo número de citación entre los amigos. Esas son publicaciones no éticas. Hay factores que contribuyen a esto, como ya lo he mencionado. El llamadísimo publish or perish, o sea, publicar o perecer. Esto es una cosa de mente. Entonces, para muchos académicos, el progreso de su carrera depende de los trabajos de investigación que publiquen. Entonces, todo el tiempo quieren publicar y esa ansiedad a publicar los puede hacer caer en revistas predadoras.
Lo otro son los adelantos tecnológicos. Hoy en día crear un sitio web es supremamente fácil y puedo enviar correo masivo a potenciales autores y recibir pagos electrónicos no importa donde yo esté. Entonces yo le puedo decir a usted, no, en vez de pagar $1000 por ese APC, yo le cobro 50. Entonces usted dice, ah, no, 1000 contra 50, 50. Y es una estafa. Lo otro tiene que ver con la inexperiencia, sobre todo la inexperiencia en entornos en línea. Trabajar en línea sin acceso a conocimiento especializado para distinguir falsos factores de impacto y otras métricas falsas que suelen poner en las páginas falsas de las revistas para engañar a las personas. Y lo que he mencionado ya varias veces, la explotación del acceso abierto. El modelo de pago por publicación se usa indebidamente en estos casos. Bueno, entonces, ¿cómo identifico yo una revista depredadora o cómo por lo menos puedo sospechar? Ahí ustedes tienen un código QR. Eso les va a llevar a este artículo de donde extraje esta información. Entonces, la información es falsa o engañosa. Entonces, puede tener falsos factores de impacto, direcciones de correo incorrectas, falsas representaciones del consejo editorial, falsas afirmaciones sobre la indexación o la pertenencia a asociaciones y afirmaciones engañosas sobre la revisión por pares. Ustedes pueden, por ejemplo, revisar en los índices si la revista en su página dice que está en un índice, ustedes pueden entrar a ese índice y revisar si es verdad o no es verdad. La distorsión de las mejores prácticas editoriales y de publicación. Entonces, usted va a encontrar un sitio web de aspecto poco profesional la mayoría de las veces, que puede tener errores de ortografía o errores gramaticales o texto que no tienen nada que ver. Y si usted ve eso, también tiene que levantarle una alerta, tiene que levantarle una bandera roja, donde usted dice, uy, cuidado con esto. La falta de transparencia, entonces, poca o ninguna información sobre la forma en que se adoptan las decisiones editoriales, cómo se aplican los pagos, cómo se organiza el examen por pares homólogos. No tiene información de contacto, no hay detalles sobre los gastos de procesamiento de los artículos, lo que se llaman los APCs, por Article Processing Cost. Los editores y los miembros de sus consejos editoriales no suelen ser verificables. Y finalmente, pues solicitud agresiva e indiscriminada, que era lo que les mencionaba. Entonces, correos electrónicos repetidos, un tono excesivamente halagador, una clara señal de advertencia. Eso todo es una clara señal de advertencia que seguramente no es una revista de buena práctica. Y entonces, Scopus nos ayuda a identificar estas revistas. Eso no quiere decir que Scopus sea inmune a que alguna revista que ya está indexada por alguna razón se vuelva una revista predadora. Cada vez estamos encontrando menos, pero una revista puede cambiar su comportamiento y entonces antes no era predadora y de pronto se puede volver predadora y pues eso puede ser complicado. Sin embargo, ya vamos a hablar de eso. Para Scopus hay unos procesos que tienen que ver de cómo entra una revista al índice. Eso se llama el proceso de indización. Y les voy a contar más o menos cómo está la cosa. Más o menos el 67% de los títulos que se presentan en Scopus no cumplen, se presentan sin cumplir los criterios básicos de indización, que son 14 puntos. Y no pasan, se devuelven y quedan en stand-by, usualmente por algunos años, para volverse a presentar. Sin embargo, las revistas que sí cumplen, que son el 33%, entran a revisor del CCAB y de ese 33%, el 48% son revistas que después van a ser indizadas. Entonces, más o menos esta es la forma en cómo lo podemos ver. De 3.500 títulos que se presentan al proceso de indización, más o menos el 33% no coinciden con los criterios mínimos de indización de Scopus y
de esos 1.500, 1.155 son revisados por el CSAB, y el 50% más o menos es aceptado por el comité. Como les decía, es un grupo de investigadores que son editores o tienen un recorrido editorial de diferentes etnias, de diferentes nacionalidades, de diferentes disciplinas. Y este comité finalmente termina tomando la decisión de si el título se indexa o no se indexa, de acuerdo a estos criterios de indización. ¿Qué tiene que cumplir una revista para ser considerada en Scopus? Que tenga revisión por pares, que tenga resúmenes en inglés, que tenga una declaración de ética clara y explícita en su página para que ustedes sepan a qué atenerse. Entonces, ahí debe decirle, no, si yo no estoy de acuerdo con el proceso de evaluación, con el evaluador, ¿qué debo hacer para reclamar? Eso tiene que estar en las declaraciones de ética. Por ejemplo, todas las referencias en alfabeto romano, eso ya no es obligatorio. Declaración de pública de ética, que ya lo había mencionado, 2 años de edad mínimo. Ahora, para analizar, ahora esto cambió y van a ser 5 años. Esto es muy bueno porque van a entrar más publicaciones de las revistas que son recientemente indizadas. Es decir, vamos a tener más artículos disponibles, más documentos disponibles en Scopus. Los títulos elegibles son revisados por el Comité de Selección de Contenidos y Asesoramiento, el CSAB, y esos 14 criterios son cuantitativos y cualitativos y están agrupados en estas 5 categorías: la política de la revista, la calidad del contenido, la trayectoria de la revista, la regularidad de la publicación y la disponibilidad en línea de esos contenidos. Ese proceso de selección de Scopus elimina revistas con características de revistas predadoras. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ese proceso, aunque el proceso de selección de Scopus no está hecho para eso, está hecho para entrar en Scopus, sí algunas de las prácticas de las revistas depredadoras van a quedar en el proceso de indexación? Por ejemplo, el consejo editorial. Los miembros deben ser expertos, reconocidos y transparentes. Entonces, si yo entro al consejo editorial y veo unos nombres que no son reales, o cuando yo los busco no coincide con la fotografía, o las fotografías son fotografías de librerías de fotos, de publicidad, pues eso ya es descartable. El autor y responsabilidad del autor. Entonces, hay unos procesos para participar en la revisión por pares, unidos, por supuesto, a esos buenos estándares de datos. El proceso de revisión por pares, eso quiere decir que todo el contenido está sujeto a revisión, el proceso es objetivo en la medida de lo posible y no debe haber conflicto de intereses. Si esto ocurre, si hay conflicto de intereses y etcétera, pues nosotros podemos detectar eso con algunas herramientas algorítmicas que son capaces de encontrar ese tipo de casos. La ética de la publicación, pues medidas para prevenir malas prácticas, procedimientos para hacer frente a las malas prácticas. Entonces, ambas cosas. Hay algunas medidas y hay procedimientos. Es como un reglamento en donde me dice, oiga, no vaya a hacer esto porque las consecuencias son esta y esta. Derechos de autor y acceso. Pues básicamente tiene que ver con que usted fácilmente va a poder saber cuál es el derecho de autor, cuál es la licencia de Creative Commons, por ejemplo, que tiene, y ver cuánto puede costar publicar en esa revista, por ejemplo. Archivo. Entonces, la revista tiene que decir cómo se hace la preservación digital de esos documentos. Una revista de investigación tiene varias misiones. Una de las funciones de las revistas de investigación o de las publicaciones científicas revisadas por pares es la preservación del conocimiento. Hoy día, con las revistas digitales, pues esa preservación del conocimiento es digital.
Entonces, en la revista tienen que decir cómo se guarda cómo usted se asegura que si cae una bomba atómica encima de la revista, ese conocimiento se va a preservar para las futuras generaciones, como en todas las películas post-apocalípticas. Propiedad y gestión. Entonces, dice quién es el dueño y el administrador de la revista y está claramente enunciado. Entonces, usted va a poder ver cuál es la editorial y poder ir a la página editorial y comprobar que esa revista sí está. Un sitio web con información pertinente, bien escrito, con una imagen que se ve que no es amateur. Eso ayuda mucho a identificar revistas predadoras. Se indica claramente cuál es el calendario de publicación, si es semanal, si es mensual, si es semestral, si es continua, y el tipo de publicación queda explícitamente explicado. Y finalmente, el nombre de la revista. Es un nombre claro, único, ni engañoso ni confuso. Entonces, ustedes toman el título de la revista, lo buscan en internet y se dan cuenta que hay un título parecido, con una URL parecida, pero no es. Eso debe despertar alarmas. Y lo que les mencionaba, una revista ingresa, pero también se puede ir de Scopus por varias razones. Esto es lo que se llama el proceso de reevaluación. Entonces, hay un proceso de indexación que es para entrar y hay un proceso de reevaluación que es para salir. Entonces, es importante conocer esto. Básicamente son 4 las formas con las cuales se identifica una revista para que entre al proceso de reevaluación. Entonces, la identificación es ponerle una banderita, ponerle una palomita a la revista y decirle, ojo con esto. Y entra al proceso de reevaluación. Entonces, la primera, la revista es de bajo rendimiento y no cumple con ninguna de las 3 métricas y de referencia para las revistas de la misma área temática. Los indicadores se han desarrollado y acordado por el CSAB en colaboración con el equipo de Scopus. Entonces, esa es una forma. La otra es la preocupación de las normas de publicación de la revista o el editor mediante quejas formales. Entonces, usted puede, si usted sospecha que una revista tiene malas prácticas o está haciendo mal uso de las normas de publicación, o el editor o la revista, usted debe hacer una queja formal. Y hay unos canales específicos para esas quejas formales que van a marcar la revista para entrar al proceso de reevaluación. La revista muestra un comportamiento atípico basado en su rendimiento de publicaciones en Scopus. Ya vamos a ver algunos ejemplos, pero estaba teniendo un comportamiento, de pronto cambia abruptamente. Esa es otra forma de identificar y también nos va a poner una banderita, una palomita. Y el cuarto proceso es la curación continua, que son el comité mismo sugiere algunas revistas para monitorear porque puede haber algunas dudas. Entonces, a manera de resumen de lo que acabo de decir, las banderitas rojas se ponen identificación de revistas de bajo rendimiento utilizando métricas y criterios de referencia. Métricas. Bajo rendimiento, básicamente. La segunda, que es la retroalimentación directa, se puede hacer o por los usuarios o por el comité directamente. Y Radar es un algoritmo que predice las revistas con comportamiento atípico, con desempeño atípico, y manda un correo anunciando que porque eso está ocurriendo. El proceso de reevaluación también pasa por el CSAB. Y entonces de esta forma se curan los contenidos de Scopus, pero no el CSAB no es el único que hace, perdón, es el único que hace esa revisión, pero todos podemos aportar. Y entonces después de eso hay una fase de curado en donde la revista entra o se va del proceso. Entonces miremos las métricas de bajo rendimiento. ¿Cuáles son las métricas de bajo rendimiento? Las métricas las dejé en el idioma original porque después, si las encuentran, pues las puedan identificar, porque si las traduzco después en la literatura va a ser muy difícil que las encuentren. Entonces, si tiene un índice de autocitas
2 veces mayor o más en comparación de revistas de su misma área, quedará marcado. Si la revista recibió la mitad de las citas en comparación de revistas de su misma área, marcado. Si el site score, la métrica de site score es igual o inferior a la mitad del site score en total, marcado. O más bien, marcado. La revista produjo la mitad o menos del número de artículos comparado con revistas de su misma clase. Marcado. El número de clics a texto completo desde los resúmenes. Si no cumplen por lo menos con la mitad, marcado. Y lo mismo, el uso de los resúmenes de las revistas, que es una métrica que se mide en Scopus, si se ha usado menos de la mitad en relación con revistas pares, marcado. La otra herramienta que tenemos es Radar, que es la que nos va a encontrar revistas atípicas. Esto es un algoritmo que está funcionando hace ya algunos añitos y entonces está monitoreando cerca de 120 variables de las revistas. Y si ve cambios raros atípicos en esas métricas, pues entonces va a marcarlo con una banderita roja ese título. Entonces fíjense ustedes, por ejemplo, que esta revista en 2011, no más bien, 10, 11, eran 1, 2, 3, 4 y de pronto un país con 45, el país 1 con 45 autores, pero los otros 3, 2 o lo que sea. Y en el 2014, el país 3, que solo tenía 2, ahora tiene 910. O sea, un montón. Y el país 1, que era el que tenía 45, ahora tiene 6. Y esto nos hace, más bien nos ejemplifica cómo estos cambios de comportamientos atípicos, hacen que se pueda disparar esta herramienta. Otra forma de verlo. Del 2011 en adelante, entonces yo tengo 2011 con una publicación, y de pronto en el 2023 tengo 800. Y además de eso, las distribuciones por país también cambian. Entonces yo sé que la revista que tenga este comportamiento, pues va a quedar marcada. ¿Qué ejemplos tenemos? Producción total de artículos y crecimiento repentino de la producción de artículos, que es eso que vemos acá. Cambio de la diversidad geográfica entre autores y editores, que era lo que, bueno, aquí también se ve, o se podría ver, pero lo vimos en el anterior. Cambio de citas recibidas y el porcentaje de autocitas, por supuesto. Y esa herramienta Radar se sigue desarrollando. Para verlo un poquito más en resumen, entonces, de 990 títulos reevaluados, que entraron al proceso de reevaluación, ya no marcados, sino ya reevaluados en el proceso, ustedes van a ver en rosa las descontinuadas y en verde las que continuaron. Entonces, este fue el periodo 2016-2020. Esta es la razón de identificación: Publication Concerns, Underperformance, Outlier Performance y curación continua. Y entonces vemos que de esta modalidad temas de publicación entraron 434, de las cuales 145 pasaron y el 67% fue descontinuado. Este creo que es el de las cifras, los valores. Entonces, fíjense que el 50% fue descontinuado. Este es el que nos está recogiendo Radar, o nos recogió Radar, 55% descontinuados, y este es el del comité, 16 solamente, 16% descontinuado. Pero el proceso de reevaluación es un proceso que no es inmediato. Se le da a la revista la oportunidad de, por supuesto, de responder a ese proceso
y explicar por qué las causas de esas métricas o de esos criterios que se tomaron para entrar al proceso de revaluación. Entonces, una revista, por ejemplo, el año 1, o sea, digamos hoy, se analiza el rendimiento y se etiqueta como una revista de bajo rendimiento. El año entrante se vuelve a hacer ese análisis y se ve que continúa el mismo comportamiento. Después de eso, entonces el CCAB le llega a esa lista y se va a dar cuenta que durante 2 años consecutivos tuvo un desempeño inferior a lo esperado. Eso quiere decir que la revista puede entrar a ser eliminada del índice. Bueno, eliminada no, pero no se va a volver a indizar. Entonces, esto es lo que ocurre con ese proceso de revaluación de revistas. ¿Dónde puedo encontrar yo el listado de todas las revistas que están, cuáles son las indizadas activas y cuáles no? En esta URL, en esta dirección. www.elsevier.com/solutions/how-scopus-works/content. O ustedes buscan Scopus Content y les va a aparecer esta página. Y en la parte de abajo de la página, muy abajo, les va a aparecer el listado, porque ustedes pueden descargar de revistas y de libros. Se le dan clic allí y van a poder bajar los archivos de Excel en donde van a poder aplicar los filtros para saber todas esas cosas. Y entonces, ¿qué pasa con las revistas que se tomó la decisión de suspenderlas? El equipo de Scopus le informa al editor. No se añade más contenido a Scopus con respecto de esta revista. El contenido ya indexado se mantiene para seguir haciendo el conteo de citas y todo esto, y que la base de datos esté estable y coherente. Y en casos de prácticas de publicación poco éticas demostradas, el contenido que ya estaba indexado en Scopus puede ser eliminado. Entonces, aquí también está el listado de las revistas descontinuadas. Entonces van a poder verlo allí. Entonces, para más detalles sobre la curación y revaluación de contenidos de Scopus, ustedes pueden visitar estas páginas en donde van a tener información apropiada de este tema. Bueno, entonces, ¿cómo podría utilizar yo Scopus para encontrar revistas relevantes? Básicamente lo que debo hacer es en scopus.com/sources.uri voy a ir a este menú. Si ustedes entran a Scopus, van a entrar a este menú, que es Sources. Y ahí ustedes van a poder buscar su revista por varios criterios. En este caso fue, creo que pollo asado o algo así. Pero bueno, ustedes van a poder buscar por área, por título, por identificador, por publisher, por ISSN. Y allí van a poder buscar esos títulos. Ustedes pueden buscar por área, insectos, lo que sea. Y les va a aparecer una lista que ustedes van a poder refinar por cuartiles. Estos cuartiles son de SiteScore. No son de Chimago, son los cuartiles de SiteScore. Cuando hablemos de cuartiles, digamos de qué base de datos los calculamos. Eso es muy importante. Y vamos a tener la tipología de documentos. De forma tal que aquí me van a aparecer los resultados para esa área. Entonces aquí, reviews de microbiología, etcétera, etcétera. Y de esta forma, pues vamos a poder identificar revistas que están indexadas en Scopus
a las cuales ustedes tienen muy alta probabilidad de que no sean revistas de tipo predador. Bien. Y entonces quisiera en estos minutos que nos quedan ver si ustedes tienen preguntas con respecto a este tema. Yo esperaría que sí. No hay preguntas tontas, no hay preguntas elementales, no hay preguntas obvias. En este tema, que es bastante desconocido para la comunidad académica, usualmente todas las preguntas son muy interesantes y nos llevan a todos a aprender y a evitar caer en estos modelos de estafa. Entonces, bienvenidos si quieren hacer preguntas en el chat. Hola, ¿alguna pregunta? De dormir. Ah, Bárbara, ¿cómo afecta tu reputación de investigador haber publicado en estas revistas? Para hacer la pregunta, la respuesta larga, corta, Bárbara, negativamente. Bastante negativamente, la verdad. Mm, Arturo, Arturo. ¿cómo se asigna el valor para determinar el cuartil de una revista? Eso, Arturo, un cuartil es una medida estadística, es una medida de distribución estadística. Eso se llama distribución por cuantiles. Ustedes lo pueden buscar en Wikipedia, cuantiles. Los cuantiles son de varios tipos, pueden ser deciles, pueden ser cuartiles o pueden ser percentiles. Es una medida estadística, es una distribución estadística, es una agrupación estadística que se hace para cualquier cosa que esté en un ranking, que esté ordenada, una lista ordenada. Entonces ustedes pueden tomar, por ejemplo, todos los equipos de fútbol profesional de México y contarle los goles que hayan hecho desde el 2020 a la fecha. Y ordenan los equipos del que más goles ha hecho al que menos goles haya hecho. Y le pueden aplicar la distribución de cuartiles y ahí van a tener ustedes los equipos que están en el cuartil 1, los que están en el cuartil 2, los que están en el cuartil 3 y los que están en el cuartil 4. Lo mismo se hace con las revistas. Entonces, dependiendo de la medida que ustedes calculen para la revista, la pueden acomodar en cuartiles. Entonces, ustedes pueden aplicarle, en Scopus ustedes encuentran las medidas de el journal, el Chimago Journal Ranking de SNP, que el Chimago Journal Ranking es calculado por un instituto que se llama el Instituto Chimago. Y como lo hacen con los datos de Scopus, nos dejan publicar ese dato. El SNP es publicado por la Universidad de Leiden, por un instituto de la Universidad de Leiden. También lo calcula con los datos de Scopus, entonces también nos dejan poner el valor. Y los cuartiles que ustedes van a ver en Scopus son los cuartiles que se calculan con el site-score, con el valor de site-score. El valor de site-score, ustedes van a encontrar ahí la fórmula, si entran a Scopus van a darse cuenta que la fórmula ocupa 4 años de conteo tanto de documentos como de citaciones, que es mucho más benévolo para las áreas de ciencias sociales, artes y humanidades y algunas de matemáticas, por ejemplo. Espero haber contestado la respuesta de Arturo. Marta, ¿cómo sale uno de la lista de esas revistas? Que ya no lleguen correos electrónicos de esas revistas. Marta, eso es una pesadilla, toca bloquearlos, toca bloquearlos. A mí me toca hacer eso, mandarlos al spam. Esa es la única forma que he logrado, porque eso es impresionante. ¿Alguna otra pregunta? Nos queda tiempo, yo creo, para una o un par de preguntas. A ver, Carlos Alberto, en México, ¿qué tanto las políticas de evaluación del CONACYT han propiciado que muchos investigadores publiquen en esas revistas? No les sabría decir, Carlos Alberto, cuál es la relación de causalidad en México,
de las políticas de evaluación de CONACYT con respecto a las revistas predadoras. Pero lo que sí es cierto es que en general, para todo el mundo, el hecho de que la evaluación de investigadores se dé por métricas de revistas, hoy día se considera una mala práctica. Y tenemos poco a poco, a medida que vayamos entendiendo qué son estas métricas y que todo el mundo las conozca, ir desmontando poco a poco esas métricas de los modelos de evaluación que de alguna forma hacen que las revistas predadoras pues tengan un sitio todavía de funcionamiento. A ver, Juana Yolanda, ¿cómo se puede solicitar la baja de una publicación si me doy cuenta de que en la baja de una publicación, si me doy cuenta que es en una revista predadora? No, no puede solicitar la baja de una publicación. Lo que puede es denunciar, por ejemplo, en Scopus, que la revista usted sabe que es predadora, aporta las pruebas y envía un correo electrónico, Juana. Si quiere, se puede comunicar me manda un correo y yo le digo cuál es el correo electrónico en el cual ustedes pueden enviar esa información. ¿Y esta conferencia queda grabada? Sí. ¿Dónde la van a poder ver? Les va a llegar la información de dónde va a quedar disponible el video. Y Gladys, pues muchísimas gracias a los 80 y tantos personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Feliz mes de la mujer. No recuerden en hacerle el homenaje a el homenaje respectivo a las mujeres de su entorno, señores. Y pues muchas gracias y espero que nos veamos otra vez prontamente. Gracias, maestro. Gracias, Carlos, por tu atención y excelente información, muy útil para todos nuestros investigadores. Muchas gracias a todos por asistir. El día de hoy los invitamos a que revisen nuestro calendario y les comento que el 27 vamos a tener presencialmente al Sevier en la biblioteca. Estamos confirmando horario. La capacitación se llama SOLE, optimizando el ciclo de investigación. Realmente está enfocando en buscando colaboradores donde publicar y encontrar temas de investigación relacionados con ODS. Los invitamos. Que estén muy bien, linda tarde, buen provecho a todos. Gracias, Carlos, que estés muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Bye.